Bueno, continuando, vamos a hallar la corriente I sub 0 usando el teorema de la sustitución. La sugerencia aquí es dividir la red alrededor de B2, alrededor de este punto de aquí. Bien, entonces aquí vamos a poner hacia allá la subred 2 y hacia allá la subred 1. Subred o red, ¿no? Ya sabemos que subred 1. Ya sabemos que todo esto va a ser una red completa. Entonces da lo mismo decir subred o red. Aquí o subred o red. Bien. De acuerdo a la secuencia de pasos que hemos estado siguiendo. Entonces, solución. Serían trabajando con la red 2 o subred 2 y hallando RI 2. Entonces vamos por ahí. Trabajando con la subred 2 y hallando la RI 2. Bien. Entonces esto de acá sería algo así. Por acá 1, por acá 1, por acá 1. Nos olvidamos por un momento de la variable I sub 0. Por acá 1. Y bien, vamos a mirar hacia allá. RI 2. Vamos a observar que 1 con 1 está en paralelo, ¿no? Y vamos a redibujar, nos quedaría algo así. 1 acá, 1 acá, 1 acá, otro por acá. Hemos redibujado y hacia allá estamos viendo RI 2. Entonces, acá están estas dos resistencias en paralelo. Y acá me está faltando, ahora sí, 1. Entonces, RI 2 sería 1 en paralelo con todo esto. Con 1 más el paralelo de estos dos. El paralelo de estos dos está con serie, está en serie con esta resistencia de 1. O sea, el paralelo de estas dos resistencias, o sea, medio ohmio, está en serie con este 1 ohmio. Y la resultante está en paralelo con 1. Entonces 1 está en paralelo con 1 más 1 paralelo con 1. Esto sería, a ver, 1.5 más 1, la inversa 3 quintos. Bien, aquí entonces tendríamos igual a 3 quintos ohm. Bien, entonces ya hemos calculado la resistencia entrada 2. Entonces aquí segundo paso, llevando RI 2 a la subred 1. A la subred 1. Bien. Entonces ya hemos calculado la resistencia de entrada así. Y esa es la que vamos a colocar acá. Tendríamos lo siguiente. Más menos 6. Por aquí 1. Por aquí 1. Por aquí 2 quintos. Y por aquí 3 quintos. Y aquí está más menos P2. Bien, hay que notar que este circuito es muy similar al que vimos acá en el primer problema. Es muy similar. Si aquí, por ejemplo, en el primer problema nosotros
colocábamos este par de resistencias en paralelo, nos queda el mismo circuito de acá. Es decir, para hallar B2 tendría que seguir el mismo procedimiento de acá. Entonces vamos nuevamente a aplicar el teorema, vamos a seguir aplicando el teorema de la sustitución. Por ejemplo, aquí vamos a obtener una, vamos a llamarle una resistencia de entrada hacia allá. Vamos a ver una resistencia de entrada, no sé, pues se me ocurre resistencia de entrada X, vamos a poner. Y en este caso va a ser, esta vendría a ser una subred 2' y esta sería una subred 1', ¿no? Entonces resistencia de entrada, perdón, sería hacia acá, así. Ahora sí, esto sería una subred 2' y esto sería una subred 1'. Entonces resistencia de entrada X sería 2/5 más 3/5, ¿no? Esta resistencia, esto hacia acá, sería 5/5, 1. Entonces calcularíamos acá esto: 6, 1. Esta Rin X estaría en paralelo aquí. 1. Y acá estaríamos con B2. Entonces estamos casi o vamos a hacer los mismos pasos para aplicar el teorema de la sustitución dentro de este circuito, ¿no? Entonces, por divisor de tensión, acá hay que olvidar que están en paralelo, uno en paralelo con uno. Por divisor de tensión nos quedaría B2 igual al paralelo, 1 en paralelo con 1 sobre 1 más 1 en paralelo con 1, todo esto por 6 voltios. Todo esto sería no, este no es B2, perdón, este le vamos a poner B1, acá, le pongamos acá B1, un error, las disculpas del caso, aquí sería 2 voltios. Bien, como ya hemos calculado este B1 de acá, volvemos a este circuito de acá. Entonces, por teorema de la sustitución, ¿qué nos quedará? B1 ya lo acabamos de hallar. Bien, entonces nos quedaría algo así: más menos 2 por teorema de sustitución en B1, más menos 2, aquí 1, aquí 2/5, aquí 3/5, más menos B2. Ahora sí. Bien, 2 voltios, ¿no? Que es debido a teorema de la sustitución, y acá ha sido, aquí hemos hallado la tensión y aquí lo estamos sustituyendo por una fuente de tensión, nos va a ayudar recién a calcular B2. Entonces, por divisor de tensión, entonces B2, esto sería igual a la resistencia, donde quiero hallar B2, 3/5 sobre la suma de resistencias en serie, 2/5 más 3/5, todo esto por la fuente de tensión, 2 voltios. No interesa esta resistencia, ya que entre este y este borne sigue cayendo 2 voltios. Entonces me olvido esta resistencia. Es como si estuviese, es como lo que vimos, ya que lo estamos repitiendo,
una vez lo comentamos en alguno de los videos, acá R1, por ejemplo, si yo quiero la tensión aquí, no me importa esto, entonces el circuito resultante sería este, 2 voltios, y aquí pues XY. Para efectos de tensión acá, no me importa esta resistencia, pero si yo quisiera, por ejemplo, hallar qué corriente pasa por acá, ahí no puedo obviar esta resistencia, ya que si trabajamos a partir de este circuito resultante, acá no vemos ninguna corriente, ¿no? Solo vemos una fuente de tensión, pero si queremos la corriente que está mandando esta fuente o que puede estar recibiendo, ahí sí vamos a tener que trabajar, debemos de trabajar con todo el circuito, ya que por acá pasa una corriente que sería 2 sobre R1, ¿ya? Y esta es la corriente. Entonces depende cómo vamos a usar esto de acá, ¿no? Si es para tensión, no nos importa la resistencia, nos quedamos con esto. Pero si es para hallar la corriente, ahí sí dejamos la resistencia. Algo similar, solo para recordar, vimos cuando era así, una fuente de corriente en serie con una resistencia. Para efectos de saber qué corriente, ¿no?, circula, ¿no?, por hacia acá, no nos interesa la resistencia, ya que por acá circula la misma corriente. Esta era, o este sería su circuito equivalente, ¿no? Y llega al punto la corriente, perdón, llega al punto X la corriente I. Igual acá, llega al punto X la corriente I. Pero no podemos trabajar aquí si quisiéramos decir qué tensión, o quisiéramos saber qué tensión se genera en esta resistencia. No podemos trabajar acá porque ya matamos la resistencia. Ahí sí, si quisiéramos saber qué tensión hay acá, yo sé que la corriente va hacia allá, entonces por resistencia y por R más menos. Entonces no podemos trabajar acá, tenemos que trabajar a partir de este circuito si queremos la tensión acá. Bien, dicho esto, entonces no nos importa esta resistencia, yo solo sé que cae 2 voltios y es lo que necesito para efectos de hallar el V2. Entonces acá sería por 2. Y bueno, esto sería 5. A ver cuánto sería. A ver. 3 quintos sobre 2 quintos. 2 quintos más por 2. 6 quintos. Bien, entonces V2 es igual a 6 quintos volt. Ahí recién no, estamos hallando la tensión aquí, ¿no? Y vamos nuevamente a aplicar el teorema de la sustitución, ya que aquí lo hemos aplicado. Aquí ya hemos aplicado el teorema de la sustitución. Entonces, yendo hacia eso, ¿qué página es? 2, 3. Entonces, con V2 calculado, regresamos al circuito original y aplicamos teorema de la sustitución en V2. Bien, el circuito original es este de aquí. Entonces ya conocemos finalmente este V2, nos quedaría algo así.
más menos B2, que hemos calculado que es 6/5. Y por acá esta parte de aquí con la incógnita que quiero. No me interesa esta subred 1 porque por aquí está la incógnita, entonces solo esta parte me importa. Entonces dibujamos 1, 1, 1. Por acá el I sub 0. 1. Bien. Vamos a dar de aquí. Vamos a redibujar esto para que se pueda observar mejor. Redibujando el circuito. A ver. Y a partir de esta redibujada vamos a ver el I sub 0. Entonces vamos a colocarlo así. 1. 1 por acá. Otro por acá. El 1 está así. Y acá está 6/5. Supongamos que este es un nodo A. Le vamos a poner por aquí nodo A. Acá estaría ese nodo A. A punto, A resistencia punto, A resistencia punto. Entre este punto y este punto, que es el mismo, pasa I sub 0. Entonces aquí está I sub 0. Bien. Ahora sí va a ser más fácil hallar variables, ya que, por ejemplo, dado que tengo la tensión entre este y este punto, que es 6/5, puedo hallar esta corriente. Ahora, por ejemplo, nosotros hallamos una resistencia equivalente y podríamos hallar una tensión equivalente aquí, una tensión aquí. Hallando esta tensión, podemos hallar la corriente que pasa por acá. Entonces, si calculamos la corriente por acá y calculamos la corriente por acá, ya tenemos el I sub 0. A esto le vamos a llamar corriente I1. Sí, a eso le llamamos corriente I1. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? A esto de acá le vamos a llamar corriente I2. Bien, entonces vamos por la corriente I1. Entre este y este punto ya sabemos que aquí cae 6/5 volt. Entonces esta corriente I1 será voltaje 6/5 sobre resistencia 1, por lo tanto esto es 6/5 ampere. Ahora I2 lo vamos a hallar, como ya dije, vamos a calcular aquí una resistencia equivalente que sería 0.5 ohmios. Entonces, y vamos a calcular la tensión en A con respecto a este punto. Entonces nos quedaría un circuito para hallar BA. Nos quedaría algo así, ¿no? Más o menos 6/5. Aquí 1 y aquí esta resistencia equivalente, que es igual a 0.5. Y acá se va a otro circuito. Bien, el A está aquí. Entonces, este a otro circuito es que se va a esta resistencia. Por lo tanto, por divisor de tensión,
Entonces B sub A es igual a la resistencia donde se quiere hallar B sub A, que es 0.5, sobre la suma de estas dos resistencias. 1 más 0.5 por 6/5, que es la tensión. B sub A, por lo tanto, es aquí sería 2/5. Bien, ya tenemos entonces la tensión acá, que es la tensión aquí. Ya podemos hallar la corriente I2, ¿no? Entonces, la parte del circuito que nos interesa sería algo así, con BA. Acá se va a otra parte. Acá está BA, acá está 1. Acá está 1, se va a otra parte. Por acá viene I1 y acá está BA, que ya sabemos que es más menos 2/5. Y por acá está el I sub 0. Entonces esta corriente de acá, I sub 2, este es I1. Entonces con BA solo hemos redibujado la parte que nos interesa, ¿no? Con BA, I sub 2 será igual a BA sobre 1, 2/5 sobre 1, entonces I2 es 2/5 amperes. Entonces de este mismo circuito podemos todavía poner acá B y aplicamos, ¿no?, la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Estamos asumiendo que I2 e I1 están entrando al nodo B e I sub 0 está saliendo, por lo tanto I sub 0 es igual a I1 más I2. Acá sería I1 es 6/5 amperio, I1 está por acá, 6/5 más I2, que es 2/5, esto sería 8/5 amperes. Entonces finalmente I sub 0 sería 8/5 amperes. Esta sería nuestra respuesta. Hay que notar que más que una dificultad, lo novedoso aquí es haber aplicado en realidad 2 veces el teorema de la sustitución. Aquí ya se aplicó sustitución. Cuando hallamos la resistencia equivalente de la subred 2, ¿no?, que es 3/5, la llevamos aquí. Entonces, para calcular B2 en función de 6, hemos vuelto a aplicar el teorema de la sustitución hallando la resistencia equivalente de aquí, ¿no?, y hallando la tensión aquí, que es lo que hemos hecho aquí, B1. Una vez hallado B1, hemos aplicado el teorema de la sustitución en B1 para finalmente hallar B2. Y con este B2 hallado hemos aplicado nuevamente el teorema de la sustitución para colocarlo aquí. Y ahí proceder a hallar nuestra variable I sub 0. Eso sería todo. Bien, parece engorroso, pero en realidad es un proceso bien sistemático, ¿no? Hallar primero la resistencia de entrada, ¿no?, colocarla en la subred, como aquí, ¿no? Es un proceso bien sistemático. Se halla la resistencia de entrada, se coloca en la subred 1 y de ahí se halla esta tensión en función de esta. Una vez hallada por teorema de sustitución, se coloca aquí la fuente y se halla la variable que se necesita. Bien, continuando, ¿no? Cuarto problema, hallar la tensión B sub A encontrando las resistencias equivalentes de la subred 1 y 2. Subred 1, subred 2. Y después hallar B sub 0, ¿no?, a esta tensión de aquí, B sub 0, usando el teorema de la sustitución. Bien, aquí va a ser un problema en donde vamos a
aplicar sucesivas veces, ¿no?, el teorema de la sustitución. Es algo que ya hemos hecho, como ven, es una red en escalera, ¿no? Ya hemos trabajado con este tipo de circuitos, ¿no? Entonces, como primera medida que vamos a tomar es hallar la resistencia equivalente hacia allá, ¿no? Y va a estar en paralelo con 13 ohmios. Y calculando dicho paralelo, lo multiplicamos por la corriente 9 y hallamos el B sub A. Entonces vamos hacia ese objetivo. Por ejemplo, hacia acá tenemos una resistencia, ¿no?, de 2 ohmios. 1 más 1, 2. Por acá tendremos 1 en paralelo con 2 ohmios. Sería 2 tercios de ohmio. Por acá sería 2 tercios, o sea, todo esto de acá más 1. 2 tercios más 1, que sería igual a 5 tercios ohm. Hacia acá sería 2 tercios en paralelo con 1. Perdón, 5 tercios. 5 tercios, dado que es todo esto de acá, que es 5 tercios, en paralelo con 1, que sería, a ver, 5 tercios paralelo con 1, 5 octavos. Bien, entonces la resistencia equivalente, vamos a poner resistencia equivalente de la subred 2 sería 5 octavos más 1. 5 octavos más 1, que es igual a 13 octavos. Bien, esto es lo que me importa de aquí. Entonces vamos a redibujar la red resultante. Tendríamos aquí el circuito quedará así: 13, por aquí 9 amperios la fuente, por aquí la resistencia de 13 octavos. Bien, aquí está B sub A. Podemos hacer dos cosas. Podemos hallar una corriente por acá empleando el divisor de corriente. Multiplicando la resistencia nos saldrá el BA, o simplemente vemos que esta resistencia está en paralelo con esta. Entonces nos quedará así: 9, 13 octavos en paralelo con 13. Aquí está BA. Entonces 13 octavos en paralelo con 13. 13 octavos. 13 novenos. Entonces, a partir de este circuito podemos hallar B sub A, que sería 9 amperios por 13 novenos, nos quedará 13 voltios. Bien, aquí tenemos 13 voltios, es decir, aquí ya hemos hallado 13 voltios. Entre este y este punto hemos hallado 13 voltios. Entonces, vamos a lo que siempre hacemos, aplicamos teorema con B sub A calculado, como aplicamos teorema de la sustitución en el circuito principal. En el circuito principal o primer circuito, ¿no? En
en este de acá. Entonces ya conocemos la tensión. Entonces vamos a sustituir esa tensión calculada por una fuente de tensión. Nos quedará así. Más menos 13. 1, 1, 1, 1, más menos b sub 0, 1. Bien, acá está b sub a. No nos ocupamos de dibujar esta parte del circuito, puesto que como ya decimos en varias ocasiones, nos interesa solo esta parte para poder hallar el b sub 0. En esta parte se encuentra la variable, entonces vamos a solo dibujar la parte que nos importa. Bien, entonces ya tenemos esto. Lo mismo de siempre, ¿no? O lo mismo que hemos estado aplicando. Por aquí, por ejemplo, podemos hallar un b sub b. Alrededor de este punto se va a producir el corte, ¿no? Vamos entonces a hallar la resistencia de entrada B, ¿no? Que estaría acá, ¿no? Que ya le hemos hallado 1 más 1 en paralelo con 1. Acá sería 2 tercios. Es esta parte de acá. En realidad sería esta de acá. Todo esto de acá. 1, 1, 1, 1. Esta de acá es 1, perdón. Sería 1, 1, 1, 1. Sería 5 tercios, ¿no? Es la misma de acá. 1, 1, 1, 1. Resistencia de entrada B sería 5 tercios. Entonces nos quedaría el circuito así. Más menos 13. 1, 1 en paralelo con resistencia de entrada B, que es 5 tercios. Acá tenemos una resistencia equivalente, que es 5 octavos. Entonces podemos hallar acá el más menos b sub b por divisor de tensión. B sub b es igual a 5 octavos. 1 más 5 octavos. La tensión aquí, en esta resistencia, 5 octavos sobre la suma de estas dos en serie, por la fuente de 13 voltios. Esto nos sale 5 voltios. Entonces ya sabemos aquí, la tensión aquí, que es la misma de acá. Entonces, nuevamente con B sub B hallado, aplicamos teorema de la sustitución. Entonces, con B sub B aplicamos el teorema de la sustitución. B sub B es, como ya dijimos, 5 voltios. Hemos hallado la tensión acá. Por lo tanto, aplicamos teorema de la sustitución aquí. Lo que hemos hallado la tensión de 5 voltios ahora será una fuente de tensión. Bien, entonces, teorema de la sustitución nos quedaría así, más menos 5 voltios. Por acá, 1, 1, 1, 1. Y aquí supuestamente es el B sub B. Bien, nuevamente nos confrontamos con este circuito que ya lo conocemos, ya sabemos cómo trabajarlo. Aquí nuevamente, por ejemplo, podemos plantear un B sub C aquí. Y sobre esto hacemos la división.
Entonces resistencia de entrada C sería estas dos en serie. Sería 1 igual a 2. Entonces tendríamos el circuito así. Más menos 5. 1. Aquí 1. Aquí resistencia de entrada C, que es igual a 2, que es igual a 1. Y no hay que olvidarnos que acá está B sub C. Aquí tenemos una resistencia equivalente. 2 con 1 sería 2 tercios. Entonces, por divisor de tensión, calculamos B sub C, que sería igual a la tensión en la resistencia, perdón, la tensión en la resistencia donde se quiera hallar, es decir, la resistencia donde se quiera hallar la tensión, 2 tercios sobre la suma de resistencias, 1 más 2 tercios, todo esto por 5. Entonces B sub C nos queda 2 voltios. A ver, será 2 tercios, 1 más 2 tercios por, no, esto es por 5, nos queda 2 voltios. Ya hemos calculado la tensión aquí, entonces podemos aplicar, ¿no?, nuevamente con B sub C igual a 2 voltios, aplicamos el teorema de la sustitución. Entonces 2 aquí, vamos para acá, nos quedará así, más menos 2, 1 más menos B sub 0. Aquí está B sub C. Ojo que no hemos colocado un ohmio aquí en paralelo con 2 porque ya sabemos que para efectos de hallar una tensión acá B0 no nos interesa poner un ohmio aquí, ¿no? Aquí podemos, en realidad no nos importa, ¿no?, ya por lo que ya hemos conversado. Entonces por divisor de tensión, B sub 0 es igual a la resistencia en donde se requiere el voltaje, que sería 1 más 1 por 2. Acá sería entonces B sub 0 igual a 1 voltio. Bien, esta es la respuesta final. Entonces, aquí lo novedoso en este problema es que hemos ido aplicando el teorema de la sustitución repetidas veces, ¿no? Lo hemos aplicado como 3 veces. Sí, 3 veces hemos aplicado así el teorema de la sustitución. Hay que recordar que este problema ya lo hicimos, ¿no? Varias veces hemos recurrido a estas formas tipo escalera. Solo que en esta ocasión hemos aplicado el teorema de la sustitución.